Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial en este episodio, nuevo episodio número 3. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis, experto en posicionamiento industrial de Industria Web, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Alberto Llopis, aquí estamos de nuevo. Pues mira, sí, va pasando el tiempo, pero aquí permanecemos. Muy buenos días, Xavi. Muy buenos días, muy buenos días. Para ti, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes que lo escucharán esto cuando a ellos les venga bien, les sea cómodo y sobre todo quieran profundizar en todos estos aspectos del posicionamiento, del marketing online y del crecimiento digital, algo que hoy vamos a tener muy presente para el sector de la industria, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, ya tendríamos que tener un debate sobre si decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches o solamente buenos días. Bueno, correcto. Vamos a darle. Venga, compañero. Venga, pues en este nuevo episodio de Enclave Industrial vamos a iniciar un poco nuestro periplo y nuestro camino hablando de cómo tiene que prepararse una empresa para abordar una estrategia de crecimiento en Internet. Porque esto es un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes pues ya lo tengan experimentado en sus propias carnes, pero habrá muchos otros que todavía no hayan dado el paso o hayan dado un paso, digamos, en muchos casos en falso y en otros casos un paso muy pequeñito, simplemente poniendo pues, una primera capa digital a través de Internet con una pequeña web, ¿no? Entonces, si te parece, hablemos de la importancia. Empecemos hablando de la importancia de ver una web como un activo estratégico de ventas. No, desde luego. Vamos a ver, esto, lo primero es que el que nos esté escuchando, que se quite de la mente lo de tengo ya una web, ya es suficiente, mi empresa ya tiene una web. Pensemos con mayor amplitud. Pensemos sobre todo qué retorno nos está dando la web corporativa de nuestra empresa. Y a partir de ahí abrimos diálogo. Uh-huh. Efectivamente, porque empecemos por hacer ese planteamiento, porque nuestros oyentes hagan ese planteamiento. ¿Te parece si les dejamos, queda muy mal hacer un receso, digamos, para que lo piensen, pero creo que ya han tenido tiempo durante esta explicación de ponerse en su lugar y ponerse en la piel del empresario que inicia este camino o que plantea iniciarse este camino? Así que, venga, vamos a seguir adelante. Sí, además, si una ventaja que tiene la radio a la carta, por así decirlo, que es este podcast, es que puedes poner la pausa para reflexionar. No Correcto. Tienes que andar estresado. Entonces, bueno, consideramos que ya han hecho la pausa, ya han pensado si su web les está reportando negocio y si la ven como un activo estratégico en su transformación digital del área de ventas, que es a lo que realmente nos enfocamos nosotros. Porque una web tiene, como tú bien has dicho, una capa por encima de estética, que es básicamente lo que el 90%, y lamento decirlo porque hay un estudio hecho por nuestra agencia, que más del 90% simplemente trabaja en esa capa estética. Contratamos una web, damos una estética, hablamos de 4 cosas que hacemos nosotros y para de contar. Lo explicamos y ahí acaba el planteamiento de la web. Se convierte un poco en una web meramente informacional, pero con esa capa estética, ¿vale? Y muy, digamos, en la punta del iceberg, mostrando solamente aquello que es muy superficial de la empresa. Pero yo me voy a retrotraer, creo que el episodio que hicimos de introducción es que partimos de un desconocimiento. Y la gente no tiene por qué saberlo, porque yo no tuve por qué saberlo en el momento que me equivoqué en varias ocasiones. Porque el conocimiento se adquiere cuando alguien te explica algo, cuando tú lees, cuando cae en tus manos algo que te dice, ostras, hay luz más allá de la bombilla, ¿no? Tenemos algo más que un mero escaparate. Entonces, esto lo damos por sabido. A partir de aquí, vamos a seguir introduciéndonos en la transformación digital real, en cómo realmente vamos a conseguir mejorar nuestra compañía
a través de la transformación digital del área de ventas, repito. Lo primero, ya el episodio anterior estuvimos con Joaquín Mínguez, un empresario y amigo nuestro, conocido y cliente de Todo Es, donde nos comentó su caso de éxito y qué beneficios obtuvo a través de este cambio estratégico en su compañía. Porque retornamos, qué mal ha quedado eso. Volvemos a decir que la web es un cambio estratégico en una empresa. Una estrategia de SEO es un cambio estratégico en prácticamente cualquier industria del sector industrial. Y, por supuesto, no es industria del sector industrial, lógicamente. Pero así parece que no está preparado, ¿verdad? Bueno, pues, correcto. Pues mira, un concepto claro es esa transformación digital. Yo que lo hemos dicho en anteriores episodios, yo que provengo mucho del ámbito del comercio, por ejemplo, la transformación del tejido comercial, por ejemplo, de las empresas de comercio que pasan al comercio electrónico, etcétera, es algo muy complicado. Y es algo muy complicado precisamente por esta transformación digital. Pensamos a veces en la transformación digital solo como herramientas, es decir, cuando introducimos herramientas ya estamos haciendo una transformación digital, pero las herramientas no son nada sin personas. Entonces, es importante que detrás de esa transformación y de esa preparación hacia esa transformación digital hayan personas que, entre comillas, lideren, que tengan una sensibilidad, etcétera. Y son personas que antes de la herramienta, antes de la web, antes de nada, tiene que haber la persona. En muchos casos será el mismo empresario quien va a ejercer ese liderazgo y quien va a ejercer ese papel de dinamizador de esa transformación digital a través de herramientas externas, como pueden ser agencias, profesionales, etcétera, o bien puede buscar a alguien en su equipo que tenga una sensibilidad, que tenga unos conocimientos que le permitan liderar esta transformación digital. Sí, normalmente en estos casos siempre suele entrar pues, o un director de marketing o un director comercial o simplemente un equipo de ventas, sin hablar de cargos directivos. Alguien que esté batiéndose el callo en la calle con los clientes, que conozca todo esto. Pero bueno, si te parece, yo estaba pensando sobre que realmente una empresa cuando aborda esto, podríamos decir que tiene como 3 etapas, ¿no? Se producen como 3 etapas en la transformación digital, en lo que es el cambio desde que tenemos una web meramente escaparate, que ya la hemos comentado, a tenemos una herramienta que nos reporta negocio. Hay 3 fases. Para mí, la primera fase, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es la fase de preparación. Más o menos sí, lo estabas dejando caer. Correcto. Que parte de ello pasa por escoger, en primer lugar, por darse cuenta, por concienciarse, por tener claro que esto puede ser un cambio y que realmente es un cambio. Y para ello, nosotros que nos encargamos de divulgar, estamos trayendo a estos micrófonos, estamos trayendo empresas reales, casos reales, más allá de lo que tú y yo podamos decir y que vivimos en nuestro día a día. Pero es importante que ese empresario, ese directivo, vea de la voz de otros como él que han dado ese paso, lo que han conseguido y lo que han logrado. Con lo cual, la primera parte de concienciación vamos a darla por sabida, vamos a darla por cumplida ya. A partir de ahí, tú lo estabas comentando. Sí, efectivamente, porque al final esto es como los escritores que se ponen delante del folio en blanco, ¿no? El miedo al folio en blanco. Al final, también con una web y con una transformación digital, también hay el miedo a qué pongo, qué plasmo yo en mi web. Imaginémonos ese empresario que ya tiene claro que efectivamente tengo que dar el paso hacia el mundo digital, hacia estar presente en Internet, porque bueno, me he concienciado hasta un cierto punto de la importancia. Entonces, ¿qué pasa con mi web? ¿Qué voy a hacer con mi web? La web de mi empresa, ¿qué va a mostrar? Y ahí es donde hay que hacer un trabajo importante de conceptualización, de, bueno, consultoría, pues consultoría, correcto. Es consultoría, al fin y al cabo. Sí, y enfocada a la venta, a utilizar esa web como una herramienta de marketing, una herramienta de ventas. Como decíamos antes, no es simplemente ponerle una capa informacional
quiénes somos, dónde estamos, contacto, como hay tantas y tantas webs, sino, oye, ¿quiénes? Vamos a pensar, se habla mucho de poner en el centro de la estrategia al cliente, ¿no? ¿Cómo mi cliente busca sus necesidades? Y se lo voy a mostrar a través de mi página web. Se lo voy a mostrar para dar respuesta a todas esas inquietudes, a todas esas dudas y a todas esas búsquedas, entre comillas, y este es un concepto que a lo largo de la historia de este podcast va a estar totalmente presente, las búsquedas. ¿Cómo busca y cómo se mueve en Internet mi cliente potencial para mostrar eso en mi página web y que mi página web sea efectivamente una herramienta de ventas? Acabamos de pasar a la segunda etapa, que es la etapa de implementación, porque ya tenemos, estaba claro, ya hemos decidido quién es la persona, quién es el líder o los líderes del proyecto dentro de la empresa. Es decir, quién sabe, la persona debe ser quien más sepa sobre el negocio y sobre la relación del negocio con el cliente. Para mí, esa es la clave que debemos de quedarnos en esta primera etapa. En tu empresa, que vais a dar ese paso en la transformación digital de vuestro equipo de ventas, o de vuestro departamento de ventas, ¿quién es el que más sabe del producto y de su relación con el cliente? A partir de ahí, yo creo que el 50% del éxito está casi garantizado en el proyecto. Y ahora ya, a ver, has pasado naturalmente, porque es que no hay una, bueno, sí, es decir, no hay una línea, una línea que atravesamos. Sí, la línea es cuando afirmamos el contrato de que vamos a empezar a trabajar. Esa es la línea, ¿no? Que pasa del 0 al 1. Ya estamos dentro. Ahora estamos ya en esa segunda etapa, donde vamos a proceder con la implementación. Y aquí es donde entra la labor de consultoría. Y aquí date cuenta de que has mencionado, Alberto, un concepto que para mí es muy importante. Has comentado buscar a esos líderes de esas líneas de negocio, por decirlo de alguna manera, que conocen el producto y conocen al cliente. Y esta segunda variable es una que a veces no se tiene en cuenta y que es tan o más importante que la primera. Nos centramos o en el mundo web muchas veces se centra en el producto, pero no en el cliente. Entonces, muchos sabemos, tú lo sabes perfectamente, que se ha virado un poco en esa filosofía del poner el producto en el centro a poner al cliente en el centro. Ahora es un mix de las dos cosas. Y es muy importante ese perfil comercial, ese perfil de ventas a la hora de elaborar una buena estrategia digital, una buena estrategia web. A mí me está viniendo ahora a la cabeza en los... pues precisamente, ¿no? Cuando estamos trabajando últimamente con clientes, hay una persona de nuestro equipo que desgrana el negocio, que se empapa mucho del negocio, de esa visión comercial, de toda esa parte de clientes, de producto, de hacer el match entre cliente y producto, y luego hay una capa que es la capa más técnica, más de cómo plasmamos esto a nivel de jerarquización de la información, de ese diseño del que hablábamos antes, de la parte técnica, de qué aplicativos podemos implementar en la página web para dar respuesta a todo eso, pero importantísimo el perfil comercial y de ventas y el perfil de conocimiento de producto, del product manager, por decirlo de alguna manera. Vamos a utilizar un palabra. Déjame que hace mucho tiempo que no utilizo palabras. El product manager y el customer service o el customer, como lo quieras llamar. Sí, no, vamos. Esta es como ya hemos dicho antes, que es el 50% del éxito. Si en el otro lado, en el lado de la agencia, sabemos escuchar, hemos vivido esa transición, hemos estado trabajando el cemento, ¿no? Como digo yo, hemos estado pateando la calle, vendiendo otros productos. Tú sabes que yo vengo de vender, pues, software, consultoría, reciclaje. No sé si me he dejado algo por vender alguna vez, pero yo he estado metido en el sector de la industria y es importantísimo la diferencia entre el que, oye, que vendo mecanizado, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? Yo veo esta máquina y sé que esto te va a hacer falta. Con lo cual, esa capacidad de meterse en el negocio ajeno, en el negocio del cliente, para saberle sacar ese punto de vista de
cambio el foco hacia el cliente, como tú bien dices, no nos centramos en producto o servicio, nos centramos en cliente, en cómo el cliente necesita que satisfagan su necesidad, enlaza directamente con el otro 50% que es quién sabe en esa empresa cómo se vende ese producto y qué productos hay. Tenemos hecho ese match que acabas de comentar. Ya tenemos cargadas las armas para poder disparar hacia la parte técnica. Correcto, y hay dos aspectos yo creo que son fundamentales en toda esta transformación. Uno es el enriquecimiento de la empresa se enriquece con todo este proceso y descubre nuevas oportunidades de negocio, descubre otras vías de ingresos que diversifican la naturaleza seguramente del producto, del servicio de la empresa, y por otro lado además se hace mucho más eficiente porque hablamos muchas veces en el sector industrial de los equipos de ventas, los equipos comerciales. Pero no hay nada mejor que a mí, cuando me duele la cabeza, que alguien me diga, ¿quieres un Gelocatil? Perdón, no, marcas comerciales no. ¿Quieres un paracetamol? Entonces, si cuando a mí me duele la cabeza, busco ese paracetamol, busco esa solución, es mucho más efectivo que me llegue en ese momento que no cuando no me duele y me dicen, ¿quieres un paracetamol? Pues no lo quiero. La verdad que es algo que ocurre mucho con esas visitas comerciales, con esos equipos comerciales, que a veces cuando aparecen en un determinado negocio, en ese momento no hay esa necesidad, no hay ese dolor, y volvemos al tema de los puntos de dolor. Y viceversa. Cuando yo tengo la necesidad, no tengo al comercial, no tengo al que viene a visitarme. Con lo cual, la transformación digital ya no es solamente transformación digital, es transformación digital / analógica. Si hablamos de analógico, como la persona que va por la calle atendiendo las necesidades del cliente y no tocando a la puerta, hola, buenas, soy el que le vende herramientas. Hola, buenas, no, usted... A ver, que también es necesaria esa labor de seguimiento del cliente, no vamos a menospreciar ni a decir que no es necesaria esa labor. Pero la otra, el que cuando yo voy a atender a alguien que tiene una necesidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues garantía de éxito. Tenemos que vamos a vender. Tú tienes una necesidad, yo te atiendo, y esto es lo que es capaz de hacer la página web de la empresa, junto con lo que tú habías dicho. Es decir, ya no solamente es esto es lo que yo tengo, sino esto es lo que yo tengo, y además vamos en esa labor consultiva de esta etapa de implementación o de desarrollo, de consultoría, llámala como quieras, que es desde que yo firmo el contrato y me pongo a trabajar hasta que el trabajo está concluido, los cambios están implementados en la web o la web nueva se sube a producción. En esa etapa tenemos mucho trabajo que hacer. Uno de ellos es, obviamente, ya lo hemos dicho varias veces, es analizar el negocio. Pero otro mucho es saber apretar y estirar de determinadas líneas de negocio que no tenemos pensadas. Es el momento de escribir la carta a los Reyes Magos, por así decirlo. Vamos a ver si podemos ir a otros sectores, vamos a ver si podemos ir a otros negocios, aunque luego nos sorprenderá. Cuando esto ya estemos en la tercera etapa, veremos que conseguimos nuevos negocios sin prácticamente haberlo planteado. Pero no es del todo cierto, porque lo que hemos hecho es abrir el abanico de oportunidades para aquel que necesite cierto servicio, lo pueda encontrar de diferentes formas. Porque, repito, el cliente no tiene por qué hablar el idioma que hablamos nosotros en las empresas. Y esa es la punta de valor o el valor añadido que aportamos cuando digo nosotros, pero cualquier consultor que va a una empresa, lo que aporta es la falta de la corrección visual a la miopía empresarial. Yo estoy en mi empresa y yo estoy viendo las piezas o estoy viendo el servicio que yo presto y yo le llamo de una forma, pero en la calle, ¿cómo se le llama? Cuando alguien tiene una necesidad, ¿cómo llama a solucionar esa necesidad? Muchas veces no existe esa palabra. Y esto es lo que se consigue durante esta etapa y por eso es tan importante la figura de esa persona que se escogió previamente como líder del proyecto por parte de la empresa. Y luego sí que es cierto que esto capilariza y afecta
a infinidad de personas, prácticamente a la inmensa mayoría de la empresa. Y me está viniendo ahora mismo a la mente las últimas reuniones que hemos tenido con clientes, por ejemplo, con uno en concreto, con el cual prácticamente tenemos reuniones con prácticamente todos los elementos de recursos humanos de la empresa, precisamente porque todos van a jugar su papel en esa transformación digital, porque cada uno de ellos tiene ese conocimiento del que hablabas, tanto de producto como de ese contacto con los clientes, etcétera, y a su manera cada uno de ellos va a tener su papel, bien dando una serie de informaciones que van a venir bien para construir esa presencia digital, bien para adaptar procesos, ¿vale? Y hacer más efectivos procesos que luego vamos a llevar al mundo digital, como pues, captación de contactos, de prospectos, lo que llamamos leads, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor y cómo vamos a ser mucho más eficientes gracias a todo ese conocimiento que hay a nivel empresarial y corporativo? Eso es. Es decir, resumimos esta etapa como reinvención del negocio. Generamos ilusiones, ya que hemos hablado de la carta de los Reyes Magos, generamos ilusiones y nos motivamos y empezamos a trabajar. Y llega el momento en el cual entregamos el proyecto, en el cual pues desarrollo ya sube las modificaciones a la web o la nueva web está ya en producción, como decíamos antes, y ya empezamos la siguiente etapa, que es el después. Ya hemos hecho todo esto. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora pasan dos cosas. Bueno, pasa que tenemos 3 etapas por cubrir. Me gusta, no me acuerdo en boca de quién escuché lo de la travesía del desierto, que en muchos casos, en la mayoría de casos, cuando no está bien trabajada una estrategia de posicionamiento, sucede que estamos un tiempo que prácticamente no vemos cambios. ¿Por qué? Pues naturalmente, porque Google tiene que indexar, Google tiene que rastrearnos, tiene que indexarnos, tiene que dotarnos de autoridad y tenemos que seguir trabajando en ello. De Hay eso, un concepto... Sí, dime. Hay un concepto, es que, ¿sabes qué me encanta? A mí me encanta lo de los palabras, el sandbox, ¿vale? Eso es. ¿Vale? Hay un concepto que no existía, que es el sandbox. que no existía. No, Toma, no, que sí claro. que existe, tío, que Sí. te hemos pillado Google, que te hemos pillado, Sí. sí que tiene sandbox. Sí que existe y además es así. Sí que es cierto que puedes tener, a lo mejor en el momento que lanzas, puedes tener un pequeño momento de pico porque sobre todo si es algo que no tiene demasiada competencia, pero claro, al final te estás moviendo, eres alguien nuevo. Cuando llegas a una fiesta y donde todo el mundo se conoce y tú eres el nuevo, no te hacen mucho caso. Vas a tener que sacar los coditos, ¿vale? Y me encantan tus ejemplos, tío. Claro, es que es así. O sea, realmente la empresa está invitada a la fiesta de Internet, pero la gente ya se conoce, entonces tienes que meter los coditos. Se puede decir tío, ¿no? Por aquí se puede decir tío. Sí. Vale. Bueno, Sí. vale, perfecto. Yo pregunto. Vamos a decir que sí. Bueno, pues en el tema del sandbox tenemos un cliente que vendrá aquí a hablar con nosotros, que ha tenido un sandbox, ha tenido un tráiler de sandbox. Lo que nos costó levantar aquello y ahora está liderando el mercado. Vamos a explicar muy brevemente qué es el sandbox. Que básicamente es lo que yo decía de la fiesta. Cuando lanzamos un proyecto en Internet y sobre todo cuando es un dominio nuevo, por ejemplo, cuando es un dominio que ya lleva unos años online y hacemos un cambio, no se nota tanto. Eso es. Pero cuando es un dominio nuevo, precisa de un tiempo que más o menos es de un año para que Google lo tome en serio. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Perdona, un dominio nuevo o mal trabajado. Mal trabajado, porque efectivamente. Nos encontramos, ¿se pueden decir marcas? Ya que tú has dicho Gelocatil. Sí. Wix. Tenemos una página de Wix. ¿Eso para qué? Están poniendo 4 imágenes. Todo en una página y esto no dice nada a Google. Está ahí, sí, el dominio existe, pero no hay contenido. No hay contenido. Estamos hablando prácticamente de algo virgen, nuevo. Y además hay una cuestión que es, se registran miles, por no decir millones de dominios anualmente que luego no se renuevan. Eso Google lo sabe. Con lo cual, sobre todo en el caso de dominios nuevos, a partir de la primera renovación es cuando Google dice, bueno, vale, aquí hay una continuidad del proyecto. Porque hay mucha gente que compra dominios para no explotarlos nunca. Entonces no se va... Google es una empresa.
y cuando digo Google, digo cualquiera de los buscadores. Es una empresa y busca la eficiencia. Y no voy a perder tiempo rastreando páginas, rastreando dominios, etcétera, de forma exhaustiva, cuando no sé si esto va a tener continuidad. A partir de que yo vea que vas en serio y tienes continuidad, voy a empezar a darte un poquito de cariño, ¿vale? Hasta entonces te meto en este sandbox. Y esto podéis haceros tatuajes con el concepto sandbox y ponéroslo en el brazo porque es muy importante. Totalmente. Y además te llega en muchos casos a desesperar. En algunos casos te llega a desesperar, sobre todo si no lo sabes. Sobre todo porque, vamos a ver, nadie nacemos enseñados. Y para mí, uno de los primeros proyectos fue ir directamente al sandbox. Claro. Y si no lo sabes, ¿sabes qué pasa? Y si no lo sabes, hay mucha gente que dentro de esa desesperación abandona. Sí. ¿Vale? Abandona. Y entonces, claro, si lo tienes claro y sabes que esto va a tener un tiempo de aproximadamente un año, algo más, un año, 15 meses, etcétera, hasta que empiece Google y los buscadores a darle un cierto cariño, pues lo que te puede pasar es que durante ese periodo digas esto no vale para nada, lo dejo. Y entonces aquí, una vez más, como en todo en la vida, la paciencia y la tenacidad son valores importantísimos. Vale, bueno, pues ya hemos pasado la travesía del desierto. ¿Qué hemos hecho mientras? Pues darle caña. No nos desesperamos, no nos quedamos quietos. Le metemos contenido, le metemos... ¿se puede decir enlaces? Sí. Vale, pues le metemos enlaces de esos que, como publicamos contenido tan bueno, las empresas nos enlazan. Te dejo ahora, vale, te iba a decir, te dejo que digas enlaces si luego das una pequeña explicación de a qué nos referimos. Claro. Mira, parece que nos hayamos criado juntos. Pero bueno, pues esto, damos ese cariño, ese trabajo a la web para que cuando llegue el amanecer, es decir, es la siguiente fase, yo le llamo empieza a amanecer, cuando toc, 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 nos llaman a la puerta o nos llaman al formulario, al teléfono, al correo electrónico. Oye, que os he encontrado por la web, ¿me podéis atender? Ese día cambia todo. Ese día cambia todo, sobre todo aquellos que prácticamente en la vida han recibido un contacto directo a través de la web de alguien con el dinero caliente en el bolsillo. Eso es lo que marca ese punto de inflexión. Y es importantísimo. Y además, es que te llaman. Oye, que me ha entrado un cliente. Y además, si ya lo cierran, que le venden, que es fácil venderlo, porque ya tienen la necesidad, saben con quién están hablando, y si tu producto o servicio encaja y está en un orden de mercado, la tarea la tienes hecha. Si no, pues puede ir un comercial a rematar. Pero ahí estamos en el amanecer. Y esto va a empezar poco a poco a subir. Y aquí, esa etapa que es difícil de cuantificar, no sé si tú puedes dar un valor, pero es difícil en cuanto a periodo de tiempo. Va a depender mucho de sectores, Depende muchísimo de sectores, de competencias, de demanda, claro, de momentos del año, de estacionalidad, lo que llamamos estacionalidad, etcétera. Va a depender de muchas cosas, pero lo que está claro es que si estás, cuando digo si estás, quiero decir, si tienes tus canales bien trabajados, tus herramientas engrasadas y estás ahí, ya has llegado a la fiesta y estás ya pues charlando con unos y con otros, es más fácil que ese networking fructifique en leads, en contratos, en ese tipo de resultados comerciales. Y no perdamos de vista cómo habíamos titulado el episodio, que es cómo debe de prepararse una empresa. ¿Y cómo debe de prepararse ahora? Pues ahora debe de dotarse de recursos. Lo digo por experiencia. Un cliente como es Mipesa, un cliente como es Conetia, que ya digo, vendrá aquí a nuestros micrófonos, han cambiado. Han tenido que prepararse, dotarse de recursos humanos, de equipos de presupuestación, porque cuando tenemos muchas peticiones, lo primero que tenemos que hacer es presupuestar. Si nuestro producto es un producto de compleja presupuestación, como puede ser el mecanizado, o como puede ser la automatización, o como puede ser la ingeniería, entonces, cuidadito. Hemos de tener ese equipo humano preparado para atender la demanda, porque lo contrario tiene un nombre. Se llama morir de éxito. Correcto. Me llaman y yo no soy capaz de dar abasto. Y eso pasa.
cuántas veces se ha dado ese problema, que incluso a veces se habla de la escalabilidad, ¿no? O sea, cuando tú haces este tipo de iniciativas y cuando tú inicias tu transformación digital, tienes que tener muy claro que puedas ser escalable, porque de golpe, y como hablábamos, por una cuestión X, porque se te viraliza un contenido, por lo que sea, puedes tener un pico de demanda que no seas capaz de responder a él. Y entonces ahí es cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Y empiezan a tambalearse un poco los cimientos de un momento, ¿qué es lo que hemos creado, ¿no? Claro. Y esto que ahora muchas empresas dicen, ojalá me pasara a mí. Cuidado. Ojalá te pasara, pero ojalá te pase preparado. Correcto. Porque hay clientes que han tenido que poner en marcha un CRM para ser capaces de gestionar la demanda. Uh-huh. Han cambiado en cuestión de 3-4 años la faz de la empresa. No es la misma, ni a nivel de gestión, ni a nivel de facturación, ni a nivel de clientes. Y luego, tener también la mente abierta, porque antes lo decíamos en la etapa de preparación. ¿Qué es lo que tenemos que pensar también? Que nos van a venir negocios que no esperábamos. Acordaros lo que comentaba Joaquín de los tapones de corcho para ensayarlos bajo del mar. Pues hay empresas que les ha llegado fabricantes, por ejemplo, en Mipesa, fabricante de parapentes. Cuidado, ¿quién se piensa que va a fabricar piezas para parapentes? Que levante a alguien la mano en la sala si alguien piensa que realmente va a fabricar piezas para parapentes o va a fabricar, como dijimos, cajas metálicas para Repsol o va a fabricar piezas para cachimbas o le van a llamar de un ecopark, iba a decir, perdona, de un sistema, de esto, ¿cómo se llama? El ecopark, ¿no? Un centro de reciclaje para montar ahí una escada o de correos express para visualizar y automatizar ciertas líneas. Es que estamos hablando de cosas muy importantes que es que no valoramos. Cuando decidimos dar el paso en voy a poner en marcha una web corporativa en mi empresa en base a SEO, no pensamos esto. Y es importante también tener esa visión hacia adelante, pero también hacia detrás. Claro, y además es muy importante sacar información de todo eso que ahora tenemos, de esa herramienta que tenemos que se llama página web, que se llama canales digitales, sacar toda esa información que ayuda a que una empresa, que posiblemente sea una empresa tradicional, que lleva durante muchos años haciendo el mismo trabajo de mecanizado, el mismo trabajo año tras año, sepa leer esos datos y sepa y utilice eso como un foco de información importantísimo para adaptarse a nuevas necesidades y para conseguir todos esos nuevos clientes que la van a hacer avanzar dentro del negocio gracias a esa información que te da el SEO, leer los datos de cómo te está encontrando la gente, qué está buscando la gente a través de Google, a través de buscadores, etcétera. Yo creo que se me ve mucho el plumero con el tema del mecanizado. Siempre estoy hablando de mecanizado porque es que, vamos, media vida me la he tirado en el mecanizado. Pero quizás es el momento de pensar en que a lo mejor tenemos que entrevistar también a alguien que venga del sector servicio industrial. Uh-huh. Déjame que le dé 2 vueltas y a lo mejor tenemos una sorpresa en el próximo episodio y damos una amplitud de miras mucho mayor que simplemente el producto o la transformación en producto y la fabricación, y nos vamos un poquito hacia la parte de consultoría, que también tienen cabida en el sector industrial dentro de lo que es la transformación digital. ¿No, Xavi? Me parece fantástico y vamos, o sea, ya me estoy frotando las manos para conocer el próximo invitado que pase por los micrófonos de Enclave Industrial para conocer todo eso, que seguro que va a ser muy interesante. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos en Clave Industrial en este episodio número 3. Como decía Alberto, nos escuchamos en el próximo episodio con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito, por supuesto. Por supuesto. Hasta el próximo episodio. Chao, Alberto. Chao a todos. Chao. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.